He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo siempre sigo, si otros vuelven, yo siempre sigo, si otros vuelven, yo siempre sigo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Prefiero mi Cristo al vano roper, prefiero su gracia, riquezas sin fin, a casas y tierras, prefiero leer, será de mi alma fuerte paladín. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo él me hace sentir, él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Por él
en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des. Tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Muy buenas noches, queridos amigos. Es una alegría nuevamente poder encontrarnos. Es para mí un gusto, un placer poderles extender la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Aquí desde el chat tenemos la presencia de nuestra hermana Jimena Jarrín desde Guayaquil, la iglesia de Quisquis. Un saludo allí a nuestros amigos, hermanos de la Misión del Sur. Está también conectada nuestra hermanita Alicia, nuestro hermano Washington. Tenemos aquí desde la iglesia de San Juan, desde La Coruña, distrito La Coruña, bienvenidos. Tenemos también desde Cajamarca, Perú, a nuestros amigos de otros países que también están conectados. Una alegría poder compartir con ustedes. Aquí en pantalla estoy viendo también aquí al hermano Jorge Valareso, estoy viendo por aquí a la hermana Vilma, de diferentes lugares, de Quito, Los Valles, las diferentes regiones aquí de nuestro país. Están también nuestros pastores, bienvenidos a nuestros pastores distritales aquí conectados. Estamos muy contentos y muy felices, ¿no? Tenemos también a nuestros amigos que nos están escuchando desde las redes sociales, desde YouTube. Sean ustedes bienvenidos también, queridos amigos. Y a nuestros amigos de diferentes países, de Estados Unidos, de España, que están conectados, les damos la más cordial bienvenida. Seguramente este encuentro va a ser de mucha bendición. Es por eso que vamos a iniciar alabando el nombre de nuestro Dios. Entonado un himno que alegre el corazón, vamos pronto a nuestro eterno hogar.
vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Cuanto pida Dios, el fiel siervo cumplirá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Y su Espíritu nuevas fuerzas nos dará. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vida encaminar a los extraviados pies. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. El amor de Cristo enseñad con sencillez. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hay perfecta paz y reposo más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nueva ya lágrimas no habrá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Muchas gracias. Después de esta hermosa alabanza que nos hace recordar, soñar, pensar e imaginar ese momento en que estaremos en nuestro eterno hogar. Es el anhelo de todos nosotros como adventistas del séptimo día, un día estar allá, ¿verdad? Queremos compartir con ustedes algunas orientaciones que se han venido repitiendo, mas como sabemos que hay personas que se integran a nuestra semana de identidad, es importante saber. El tema que vamos a escuchar y será presentado se subirá a la página de YouTube de la misión y quedará allí para que nosotros podamos verlo. Por una cuestión de orden, de buen desarrollo del tema, para que no haya interrupciones hacia nuestros ponentes y nuestros invitados, el chat y los micrófonos estarán deshabilitados. Los micrófonos de forma permanente durante todo el programa y el chat estará deshabilitado durante la ponencia. Faltando unos 20 minutos para cerrar el tema, el chat será habilitado para que usted escriba sus preguntas allí en el chat, las cuales serán presentadas más adelante por un moderador y obviamente el ponente pues tratará de, ahí de responder las preguntas. También queremos mencionar que en cuanto a las preguntas, solo se leerán las preguntas o los mensajes que tengan que ver con el tema expuesto. Preguntas o comentarios que no son del tema, no se van a leer, ¿ok? Hay un link que será publicado acá en el chat de la reunión de Zoom, en el cual usted podrá registrar su asistencia. Ya está ahí y ahí ustedes pueden registrar su asistencia, todos los que deseen recibir el certificado digital de esta semana especial de identidad adventista en la que estamos reforzando nuestra fe, aclarando puntos doctrinales
y creciendo espiritual y teológicamente. ¿Ok? Así que queremos mencionar estas orientaciones para que ustedes las tomen en cuenta y dar nuevamente la bienvenida a cada uno de los que se han sumado, tanto del Ecuador como de otros países. Queremos en estos momentos dar paso al pastor Cristian Álvarez, que es el doctor y pastor Cristian Álvarez, director de evangelismo de la Unión Ecuatoriana y también nuestro líder en el área de teología acá en la Unión. Pastor, bienvenido, gracias por acompañarnos una noche más. Sabemos que su agenda también es difícil, complicada. Valoramos su presencia. Queremos pedirle que usted pueda tener la palabra de oración, inmediatamente presentar a nuestro ponente de esta noche, nuestro invitado especial, al cual agradecemos mucho que pueda estar con nosotros. Pastor Álvarez. Pastor Manuel, gracias. Vamos a hacer la oración, hermanos, y cierren sus sus ojitos y inclinemos la cabeza. Querido Señor, gracias porque tú nos das la oportunidad, por medio de la tecnología, de reunirnos, Señor, para poder estudiar temas que posiblemente puedan ser un tanto controversiales en algunos sectores, en algunas partes, pero Padre, gracias porque tenemos personas capaces que pueden exponerlos con la ayuda de tu Espíritu Santo. Esta noche oramos también, Padre, por el doctor Adolfo Suárez, para que tú seas con él, para que tú lo ayudes, para que le des sabiduría. Y también a cada persona que está a través de esta conexión, Señor, participando de este momento. Gracias por todo, Padre. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para mí es un gusto, hermanos queridos, esta noche presentar a mi amigo y colega, el doctor Adolfo Suárez. Antes de decir cuál es el tema que él va a presentar y darle el paso, déjeme presentar así rápidamente algunos datos de su vida. Él es pastor, teólogo, educador. Su función actual es de rector del SAL de la División Sudamericana. Por eso es un privilegio que podamos contar con él, ¿verdad? Cuando ustedes escuchen SAL, se refiere al Seminario Adventista Latinoamericano de Teología, es decir, él es el rector que supervisa, ¿verdad?, el trabajo de nuestros seminarios teológicos en toda Sudamérica. Así que tenemos a alguien quien está, ¿verdad?, supervisando la teología en nuestro territorio. Y también él es director del Departamento del de Espíritu y Profecía en la División Sudamericana. Es licenciado en teología, licenciado en pedagogía, tiene una maestría en teología y también es doctor en estudios, ¿verdad?, religiosos. Es casado ya hace 29 años con Janet, psicóloga clínica y profesora universitaria, y es papá de dos jóvenes, Yasmín, que es arquitecta casada, e Isabela, que en la actualidad está estudiando medicina. El tema que nuestro doctor va a presentar el día de hoy lleva como título: La naturaleza humana de Cristo fue prelapsariana o postlapsariana. Interesante, ¿verdad? Vamos a poner mucha atención a lo que nos va a decir nuestro doctor Adolfo Suárez. Doctor Adolfo, un gusto tenerlo aquí con nosotros, una alegría saludarlo ahí a la distancia, y el tiempo es todo suyo. Al final va a haber, después de su exposición, un tiempo de preguntas. Así que, doctor Adolfo, un abrazo y saludos. Muy buenas noches, queridos hermanos. Gracias, Pastor Cristian, Pastor Patricio y los demás pastores que acompañan este momento. Y un saludo muy cariñoso para esta querida iglesia en el Ecuador. Gracias, Pastor Cristian, por la amable presentación. Les hablo acá desde mi hogar, mi residencia en Brasilia, donde mi señora y yo vivimos actualmente. Eh, el tema ya fue anunciado y yo no preparé ningún PowerPoint, pero tengo algunas notas que, Pastor Cristian, si les parece oportuno después a los hermanos, puedo compartir estas notas posteriormente, las edito, les envío para que ellos tengan en consideración. ¿Está bien? No preparé porque tengo algunas notas de pie de página y citas que están originalmente en portugués y necesito buscar su equivalencia en español y eso no, el tiempo no me permitió. Pero hermanos queridos, esta semana me parece que ha sido muy especial, con temas muy especiales por lo que vi
Y lo que se me ha solicitado es hablar de la naturaleza humana de Cristo. Y la pregunta es, ¿fue prelapsariana o poslapsariana? O sea, precaída o poscaída. Este tema es altamente complejo y en este asunto nosotros siempre estamos aprendiendo. Y la pregunta que dirigirá nuestro pensamiento es esta. ¿Qué tipo de naturaleza humana asumió Cristo cuando se encarnó y vivió entre nosotros? ¿Asumió la naturaleza prelapsariana, es decir, idéntica a la de Adán antes de la caída? ¿O será que él asumió la naturaleza poslapsariana, es decir, idéntica a la nuestra? Cuando uno lee la Biblia, hermanos queridos, uno nota rápidamente que ambas hipótesis parecen tener apoyo en las Escrituras. Así que en un primer momento el desafío es que no pensemos o una cosa o la otra, sino que pensemos en otra posibilidad. Nuestro punto de partida, por ejemplo, está en Hebreos capítulo 7, versículo 26. Si ustedes tienen su Biblia, leeremos algunos versículos importantes. Este es el primero. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Y la impresión que tenemos es que este versículo apoya una de las hipótesis que estamos presentando acá. Hebreos 7:26. Yo leo la Biblia acá, Reina Valera 1995. Dice, tal sumo sacerdote nos convenía. Dos puntos. ¿Cómo era ese sumo sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Si uno lee esta palabra con atención, hermanos queridos, estas palabras describen adecuadamente, por lo que se nota, una condición prelapsariana de la humanidad de Cristo. Así que es una de las hipótesis. Pero en la misma epístola, si nosotros retrocedemos algunas páginas y vamos al capítulo 2, versículos 14 y 17, ustedes verán que es posible pensar en la otra hipótesis. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 17. Hebreos 2, 14 y 17. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cuando leemos estos dos textos de Hebreos 2, parece que tenemos la otra perspectiva, porque el texto sugiere una condición poslapsariana. Lo mismo podríamos pensar a partir de Romanos capítulo 8, versículo 3. Veamos rápidamente, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos 8, 3. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Observan, hermanos, entonces, de un lado, Hebreos 7:26, apuntando para la condición prelapsariana de la humanidad de Cristo. Pero por el otro lado, Hebreos 2, 14 y 17 y Romanos 8, 3, apuntando para otra perspectiva. Parece que una condición poslapsariana de la humanidad de Cristo. Así que, hermanos, el tema de la naturaleza humana de Cristo es altamente complejo y por eso ha generado en la historia de la teología adventista un intenso debate. El doctor George Knight, en su libro intitulado De 1888 para la apostasía, en la página 134, él dice que el punto de controversia en la lucha adventista se centra en si Cristo nació con la naturaleza moral igual a la nuestra, con todas sus tendencias pecaminosas, o si se encarnó con la naturaleza moral
de Adán precaído. Así que este asunto siempre ha sido un tema de debate. No es de ahora, es de hace tiempo. El doctor Norman Galley, que es el autor de la primera teología sistemática en 4 tomos, es un respetado teólogo adventista, infelizmente falleció en 2022. Pero en una investigación histórica, el doctor Norman Galley identificó por lo menos, hermanos queridos, 4 puntos de vista en lo que se refiere a la cristología, que tiene que ver con la humanidad de Cristo. 4 puntos de vista. De acuerdo con el doctor Norman Galley, esos 4 puntos de vista son sostenidos hasta ahora por los diversos teólogos de la Iglesia Adventista y también por los hermanos laicos que estudian este tema con profundidad. ¿Qué grupos son estos? Rápidamente, un primer grupo de teólogos adventistas enseña que Jesús asumió la naturaleza humana caída, tanto espiritual como físicamente. En este grupo encontramos teólogos muy conocidos como Robert Whelan, Dennis Priebe, Herbert Douglas, Rob Larson y otros. Son los representantes de este grupo que enseña que Jesús asumió la naturaleza humana caída, tanto espiritual como físicamente. Y en el pasado, si vamos a pensar en pioneros, podríamos poner en esta lista de este primer grupo a Elliot Wagner y Alonzo T. Jones. El doctor Galley apunta por un segundo grupo de teólogos adventistas y hermanos laicos que se refieren a la humanidad de Cristo. Y especialmente, dice el doctor Galley, aquí entran los teólogos que compilaron o que escribieron el libro Seventh-day Adventist Answer Questions on Doctrine, o Cuestiones sobre Doctrinas. Yo creo que ustedes lo ubican ese libro muy importante en la iglesia, muy controversial también, publicado en 1957 originalmente. Este segundo grupo enfatiza que Jesús tomó la naturaleza humana sin pecado antes de la caída. Y en este grupo podríamos mencionar como el representante más ilustre al conocido teólogo Roy Alan Anderson. El grupo número 3, un tercer grupo de teólogos y miembros laicos que estudian el tema de la humanidad de Cristo, este tercer grupo enfatiza que aunque la naturaleza de Jesús era completamente humana y que podía ceder a las tentaciones, Jesús no heredó nuestras inclinaciones y predisposiciones internas al pecado. El teólogo contemporáneo nuestro, profesor de Andrews, el doctor Denis Fortin, sobre este tercer grupo dice que este grupo o esta posición prelapsariana sostiene que una predisposición al pecado no es inherente a la humanidad de Jesús y que Jesús, como el segundo Adán, no podía tener ninguna tendencia interna hacia el pecado. Y finalmente, bueno, parece, y nosotros vamos a ver eso un poco más a frente, parece que es esta la posición adoptada por 2 libros, digamos, oficiales de la Iglesia Adventista. Por un lado, nuestras creencias, conocidas en inglés como Seventh-day Adventist Belief, nuestras creencias publicadas por ACES acá en Sudamérica, y también el Tratado de Teología Adventista, o originalmente Handbook of Seventh-day Adventist Theology. Parece que estas 2 obras apuntan para ese tercer grupo de teólogos, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y finalmente hay un cuarto grupo destacado por el doctor Norman Galley que enfatiza que la naturaleza humana de Jesús era como la de un creyente nacido de nuevo. Esta posición no es muy común entre los teólogos adventistas y también entre los miembros laicos, pero se hizo conocida y fue enseñada principalmente por un teólogo llamado Thomas Davis en un libro interesante llamado ¿Fue Jesús realmente como nosotros?, que fue publicado por primera vez en el año 1979. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de estas 4 posiciones es la correcta? Tal vez a nosotros nos gustaría saber, primera, segunda, tercera o cuarta.
Hermanos queridos, vamos a intentar construir en el tiempo que tenemos un raciocinio bíblico con la finalidad de entender o recordar este asunto, porque este asunto, como lo dijimos al inicio, es altamente complejo y tenemos que hacer algo más que simplemente decir opción uno, 2, 3 o 4. Tenemos que elaborar un raciocinio. Así que empecemos hablando sobre algo fundamental en este tópico. Vamos a ver cómo la Shekinah, la gloria de Dios, se hizo carne a partir del registro bíblico. Empecemos en esta segunda parte con Juan, capítulo primero. Por favor, tomen su Biblia. Juan, capítulo primero, versículo 1. Leeremos dos versículos en secuencia. Juan, capítulo 1, versículo 1 y después el versículo 14. En el principio era el verbo. Estoy leyendo Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El verbo se hizo carne, dice el versículo 14. Aquí, hermanos queridos, la palabra carne, sarx, en griego, no deja lugar a dudas de que Jesús era humano. Esta palabra aquí, sarx, carne, es una palabra muy fuerte. Algunos dicen, es una palabra casi cruda, muy dura. Es una manera muy directa, sin rodeos, de referirse a la naturaleza humana. Y aparece en otros lugares. Está ahí en Romanos capítulo 1, versículo 3. El texto que hemos leído hace poquito en Romanos 8:3 también aparece sarx. Ahora, noten, hermanos queridos, el apóstol Juan no dice, y el verbo se hizo hombre. No dice, y el verbo se hizo ser humano. No. Y no dice, el verbo tomó cuerpo. No, dice, el verbo se hizo carne. Haber dicho el verbo se hizo hombre o el verbo tomó un cuerpo podría haber sido un poco más suave, pero uno nota que Juan escoge la forma de expresión que expresa más directamente y más claramente lo que él quiere decir. Los teólogos que estudian Juan dicen que es probable que Juan estuviera enfrentando oponentes como los docetistas, que justamente negaban la moneda de Cristo, diciendo que Cristo solo aparentaba ser un ser humano, pero que no era de hecho un ser humano. Así que cuando Juan dice, y el verbo se hizo sarx, él está diciendo, él se hizo de hecho carne como nosotros. Es una palabra directa para eso. Diversos teólogos toman esta expresión, el verbo se hizo carne, y la consideran muy importante, en verdad, clave para la comprensión de la plena humanidad de Jesús. A mí me gusta mucho una cita del teólogo Juan Calvino, John Calvin, en su comentario sobre los evangelios, en el tomo 17, hablando justamente sobre este versículo. Él dice algo muy interesante que vale la pena pensar. Él dice lo siguiente, que la palabra carne, sarx, versículo 14, expresa el sentido del evangelista con más fuerza que se hubiera dicho que Cristo se hizo hombre. Con esta palabra, dice el teólogo Calvin, Juan pretendía mostrar a qué condición mezquina y despreciable descendió el Hijo de Dios por nuestra causa, desde la altura de la gloria celestial, o sea, desde la Shekinah hasta la carne. Cuando la Escritura habla despectivamente del hombre, lo llama carne. Ahora, hermanos queridos, hay una distancia tan grande entre la gloria espiritual de la palabra y la carne,
que fue resultado de la encarnación de Cristo. Así que dice John Calvin, la palabra carne no se usa aquí para referirse a la naturaleza corrupta, como muchas veces la encontramos en la teología de Pablo. No, aquí se refiere a la naturaleza mortal. Y como hay otros pasajes también que dicen exactamente eso. Por ejemplo, el Salmo 78:39, porque se acordó que eran carne, dice el salmista. O Isaías 46, toda carne, dice, es hierba. O sea, todo ser humano, todo hombre, toda mujer. Así que cuando el texto dice el verbo se hizo carne, es una manera extremadamente clara, directa, sin lugar a dudas, de decir, Jesucristo era un ser humano de la manera más comprensible posible que uno puede tener. Y esto, hermanos queridos, hago un paréntesis. Qué tremenda condescendencia de Cristo, de salir de la Shekinah para tornarse sarx, carne, naturaleza humana. El creador eterno, infinito, hacerse carne humana. Un bebé indefenso, venirse directamente al campo de batalla de la controversia cósmica. Eso nos muestra, sin lugar a dudas, el gran amor de nuestro Dios. Bueno, este primer punto, hermanos queridos, nos lleva a otro aspecto fundamental. Y aquí entro en el segundo punto, que es la naturaleza única de Jesucristo. Ese es un otro aspecto que uno tiene que tomar en cuenta cuando reflexiona en la humanidad de Cristo. ¿Qué queremos decir con la naturaleza única de Jesucristo? Queremos decir, hermanos queridos, que es la unicidad de Jesucristo lo que tenemos que tomar en cuenta cuando nos enfrentamos a la realidad de una persona divino-humana. Cristo es único, porque Él representa o Él es la unión de dos naturalezas, y ahí tenemos entonces un Dios hombre. Y hermanos queridos, esto no es fácil de entender. Esto no es común de entender. No es fácil de explicar. Porque a lo largo del texto bíblico, uno encuentra que Jesucristo fue único en varios aspectos. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 1 y Juan 14 nos dan a entender que Jesucristo vivió antes de nacer como ser humano. En eso es el único. Nadie más es así. Ese es un punto. Un segundo punto. Él no tuvo padre humano, lo que es único. Tercer punto. Jesús nació del Espíritu Santo a través de una virgen. Eso es único. No hay otro ser humano de esa forma. Cuarto punto, cuarto aspecto de la unicidad de Cristo. Él era hijo del Altísimo, aunque estaba entre nosotros. Nadie más es como Él. Un quinto punto de su unicidad. Su nacimiento fue sobrenatural. Todos nacemos naturalmente, pero el nacimiento de Cristo, con todo lo que eso implica, fue sobrenatural. Y un sexto aspecto de su unicidad es que su vida fue impecable, impecable, perfecta. En eso, Él es único. Y claro, tomando en cuenta todo eso, podemos decir, Él era Dios con nosotros en forma humana. Pero no podemos dejar de ignorar, no podemos olvidar de la unicidad de esos elementos que yo rápidamente mencioné. Por eso, hermanos queridos, ustedes se van a recordar que Jesucristo es llamado en la Escritura de unigénito. Juan capítulo 3, versículo 16. Unigénito. Y ahí ustedes van a acordar que etimológicamente la palabra griega que es traducida como unigénito es monogenes. ¿Se acuerdan de eso, no? Y esta palabra monogenes viene de ginomai, no de genau.
porque genau significa engendrar, pero ginomai significa género, especie, monogenes. De ahí que monogenes significa no único engendrado, sino único en su especie, o sin par, o incomparable. Y aparece algunas veces en el Nuevo Testamento. Juan 1:14, el 18 también, el conocido Juan 3:16 y también el 18, y además de Primera Juan capítulo 4, versículo 9. Esta palabra es fundamental. No es el único descendiente, como es llamado, por ejemplo, el único hijo de la viuda de Naín o la hija única de Jairo. No, no. Isaac, ustedes se acuerdan, Isaac, el hijo de Abraham, era un monogenés, único en su género, incomparable. No porque era el único hijo engendrado, pues Ismael era el primogénito. Más bien, Isaac era el hijo único en un sentido milagroso, porque él, de Israel vendría de la línea de Isaac, y en ese sentido Isaac era único, sin par, incomparable. Así que el texto dice que hemos leído que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí habla de igualdad y al mismo tiempo de distinción. De modo que Juan capítulo 1, versículo 1, afirma que en el principio era, el verbo era, refiriéndose a su condición o estado permanente. Mientras que Juan capítulo 1, versículo 14, afirma que el verbo se hizo carne, implicando un cambio de estado. Ahora es interesante, hermanos queridos, que Jesucristo, como Dios hombre, no solo era único en sí mismo, sino que vino con única, una misión única, que era salvar a los seres humanos y revelar a Dios. Nadie más había hecho esto y nadie más podría hacerlo, porque solo Dios tiene el poder de salvar a los seres humanos y lo hizo como un ser humano. Solo Dios puede revelar a Dios y lo hizo siendo humano. Él se hizo el único medio para la salvación humana como único mediador entre Dios y los seres humanos. Así que ese es tema interesante y nosotros no vamos a entrar en él, pero aquí hay otra reflexión. Cuando uno piensa en la humanidad de Cristo, uno también piensa hermenéuticamente en la misión de Cristo. Él se hizo ser humano porque tenía una misión. Así que el tema de la encarnación de Cristo, de la humanidad de Cristo, está paralelo y es fundamental que lo entendamos junto con la misión de Cristo. Bueno, hermanos queridos, empezamos hablando de la Shekinah para la carne. En segundo lugar, conectamos la carne con la naturaleza única de Jesucristo. Y hemos dicho que Jesucristo en su naturaleza tiene aspectos únicos. Solo Él los tiene, nadie más. Y esos aspectos únicos están conectados con su misión única, que es salvar al ser humano y mostrar el verdadero carácter del Dios Padre. Ahora es necesario que, en tercer lugar, entremos en la parte esencial de nuestro asunto de hoy. Vamos a hablar ahora, apuntando un poco más específicamente, de la naturaleza encarnacional de Jesucristo. ¿Ok? Hermanos, cuando se encarnó en la tierra, Jesucristo siguió siendo el Dios sin pecado. No cambió su naturaleza en su misión de salvar a los pecadores. Él permaneció sin pecado a través del proceso de encarnación. Él no necesitó de una madre inmaculada para ser inmaculado, como defiende de cierta manera la teología católica. Y en este sentido, ningún ser humano, y ni siquiera su propia madre terrenal, tiene nada que aportar al don de la salvación de Dios en Jesucristo.
Es fundamental esta comprensión. Y cuando hablamos de que Jesucristo no tenía pecado, el Nuevo Testamento lo deja totalmente claro. Y permítame citar algunos versículos sin necesariamente leerlos, porque esto ahí tomaría más tiempo del que yo tengo, y yo quiero respetar el tiempo, pero yo los menciono y ustedes después lo estudian con cariño, con atención. Y después le puedo enviar ahí los textos para que se recuerden cuáles textos hemos mencionado. Pero empiezo para enfatizar de que Jesucristo no tenía pecado. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Lucas 1:35. ¿Qué encontramos en ese texto? Gabriel le dice a María que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ninguna otra mujer había dado o daría a luz un bebé santo. El santo ser que es el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿cómo Jesucristo podría ser el santo ser de Dios teniendo pecado? No podía, ¿no? Por eso él no tenía pecado. El otro texto fundamental es Hebreos capítulo 10, versículos 5 a 7. En esos tres versículos encontramos que Cristo se hizo humano para hacer la voluntad de su Padre. Hebreos 10, 5 a 7. Y sabemos que Jesucristo vivió haciendo la voluntad de su Padre. Ahora la pregunta es, ¿podríamos decir que Jesucristo hizo la voluntad de su Padre admitiendo que él pecó? No es posible. Si él pecó, no hizo la voluntad de su Padre. Otro texto fundamental es Juan capítulo 15, versículo 10. Esta palabra Jesús la dijo casi al final de su vida. Y él dice que había guardado los mandamientos de su Padre. Y la pregunta es, ¿cómo Jesucristo podía decir que había guardado los mandamientos de su Padre si en algún momento él pecó? Claro que no. Además, en otro texto, en su oración al Padre, Jesús dijo lo que está escrito en Juan 17:4. Él dice que estaba allí para glorificar al Padre. Pregunta, ¿cómo Jesús podría haber glorificado a Dios habiendo pecado? Pedro le dijo a Jesús lo que está escrito en Juan 6:69, refiriéndose a Jesús como santo. Pregunta, ¿podría Jesús ser el santo de Dios habiendo pecado? Claro que no. La epístola de Pedro, 1 Pedro 2:22, hace referencia a Isaías 53:9, afirmando que Cristo no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. El escritor de la epístola de Hebreos afirma que Jesús fue tentado en todo, de acuerdo con nuestra semejanza, pero no pecó. Hebreos 4:15. Pablo dice que Cristo no tuvo pecado, segundo a los Corintios 5:21. Y Jesucristo, él mismo dijo que vino para quitar nuestros pecados. Perdón, Juan dijo que Jesucristo vino para quitar nuestros pecados y que en Cristo no hay pecado. Primera de Juan 3:5. Esos textos merecen nuestra consideración muy cuidadosa. Lucas 1:35, Hebreos 10:5 a 7, Juan 15:10, Juan 17:4, Juan 6:69. Primera de Pedro 2:22, Hebreos 4:15, segundo los Corintios 5:21 y primera Juan 3:5. Hermanos queridos, a partir de estos textos bíblicos, la conclusión es muy clara. Jesucristo no tenía naturaleza pecaminosa. Jesucristo no cometió pecado. Y estos no son todos los versículos, hay otros. Ahora, hermanos queridos, estos versículos, estos que hemos mencionado rápidamente, nos llevan a la pregunta más esencial de esta noche. Y la pregunta es, ¿qué tipo de humanidad asumió Cristo? ¿Fue la naturaleza sin pecado o una naturaleza pecaminosa? Bueno, hay tres posibilidades. Hay por lo menos tres posibilidades. La primera opinión considera que Cristo nació en semejanza de carne de pecado. O sea, opción número uno, la humanidad de Cristo es como la nuestra, poslapsariana. Para los defensores del poslapsarianismo, que se fundamenta, por ejemplo, en Romanos 8:3, que ya me lo he leído,
Para los defensores del poslapsarianismo, Romanos 8:3 significa que la humanidad de Cristo era idéntica a la nuestra. O sea, Cristo nació con todas las tendencias y propensiones hereditarias típicamente humanas. La única diferencia es que Jesucristo nunca se dio esos impulsos, mientras que nosotros sí lo hacemos. Por tanto, dice la opción 1, poslapsarianismo. En su naturaleza, Jesús era como nosotros, pero en su actuación, en esa naturaleza, no se parecía a nosotros. De este modo, dice esta perspectiva número 1, Cristo nos mostró un ejemplo válido para seguir. Nosotros también podemos vencer como Él venció. Este punto de vista se ha llamado el punto de vista posterior a la caída, porque Cristo tomó la naturaleza de Adán después de la caída o poslapsariana. Opción número 2. La humanidad de Cristo no es como la nuestra, o sea, prelapsarianismo. Este segundo punto de vista también considera que Cristo nació en semejanza de carne de pecado, como está escrito en Romanos 8:3. Pero, la humanidad de Cristo solo era semejante a la nuestra y no igual a la nuestra. En esta perspectiva número 2, prelapsarianismo, Jesús nació sin las tendencias y propensiones hereditarias que nosotros recibimos. Así que su lucha humana no fue por las propensiones internas, sino por la divinidad interna. ¿Cuál sería la diferencia con nosotros? Su diferencia con nosotros, más que su igualdad con nosotros, hizo que la lucha fuera auténtica. Su lucha fue permanecer en el nivel de la humanidad indefensa cuando Él era Dios omnipotente. Su superación le convirtió en un ejemplo válido de sumisión que debe ser imitada. Y este punto de vista ha sido llamado el punto de vista anterior a la caída o prelapsariana, porque Jesucristo tomó la naturaleza de Adán antes de la caída. Bueno, entonces tenemos la opción 1, poslapsarianismo, o sea, en su naturaleza Jesús era como nosotros. Opción 2, prelapsarianismo, la humanidad de Cristo era solo semejante, pero no era igual. Opción número 3, la humanidad de Cristo se parece y no se parece a la nuestra. O sea, ni poslapsarianismo y ni prelapsarianismo. En este punto de vista, hermanos queridos, los que defienden este punto de vista suelen representar con un gráfico muy sencillo. Yo quiero que ustedes lo imaginen, por favor. Imagínense un cuadro, ¿ok? Una pantalla. Aquí por arriba tú tienes Adán. En el medio, Cristo. Y abajo, nosotros. Adán, Cristo, nosotros. ¿Ok? Adán, Cristo, nosotros. Esta tercera opción, ni poslapsarianismo y ni prelapsarianismo, dice que los tres niveles son importantes. Adán, Cristo, nosotros. Los tres niveles son importantes. Adán está en el nivel de la naturaleza humana anterior a la caída, mientras que Cristo está situado por debajo de ese nivel porque recibió las enfermedades inocentes. Después explicamos eso, de la caída de Adán. Pero Cristo está colocado por encima del nivel que nosotros ocupamos porque Él no recibió las propensiones malignas de la caída de Adán que todos nosotros hemos recibido. Por lo tanto, esta tercera opción, ni poslapsarianismo y ni prelapsarianismo,
en esta tercera opción, Cristo no es ni como el Adán anterior a la caída, ni como la raza humana posterior a la caída. Él ocupa un lugar entre los dos. Adán, nosotros, aquí Jesús. En esta opción, la tercera opción, es correcto decir que Jesucristo recibió algo de la naturaleza posterior a la caída, que son las debilidades inocentes, pero no toda la naturaleza posterior a la caída, que son las propensiones pecaminosas. Él recibió la debilidad, pero no la maldad de la caída. Él fue privado, pero no fue depravado. Así que es más correcto decir que la naturaleza humana de Cristo poseía aspectos tanto de la naturaleza humana anterior a la caída como de la naturaleza humana posterior a la caída. Por tanto, hermanos queridos, la naturaleza de Cristo era a la vez semejante y distinta a la nuestra. En este sentido, la humanidad de Cristo no correspondía a la humanidad de Adán antes de la caída, y ni en todos los aspectos a la humanidad de Adán después de la caída. Cristo era como nosotros en todo, excepto en el pecado. Él vino del Padre, lleno de gracia y verdad, dice Juan. Él era santo, dice Lucas 1:35. En él no hay pecado, dice 1 Juan 3:5. Él no tuvo pecado, dice 2 Corintios 5:21. Él no cometió pecado, dice 1 Pedro 2:22. O sea, es igual, pero diferente de nosotros. Bueno, alguien puede insistir con la pregunta, ¿precaída o poscaída? Una vez más, hermanos queridos, aunque Cristo es el segundo Adán, no se identifica plenamente ni con la visión anterior a la caída y ni con la posterior a la caída de la naturaleza humana. Pensemos un poquito en esto ya yendo al final de esta mi presentación. Mientras que el primer Adán pecó, Génesis 3:17, el segundo Adán no pecó, Primera de Pedro 2:22. Así que donde el primer Adán falló, el segundo Adán tuvo éxito. Y al hacerlo, se ganó el derecho de convertirse en el nuevo líder de la raza humana. El Adán anterior a la caída tuvo una vida sin pecado, lo mismo que Cristo, y en este sentido son iguales. Pero hay una diferencia. Mientras que Cristo tenía una naturaleza humana libre de las consecuencias del pecado, mientras que Adán tenía una naturaleza humana libre de las consecuencias del pecado, Cristo asumió una naturaleza humana debilitada por la carga, por la larga herencia del pecado, aunque nunca pecó. En otras palabras, el primer Adán fue creado por el Cristo preencarnado como un ser sin pecado, a la imagen de Dios. Pero cuando el Hijo de Dios se convirtió en el segundo Adán, entró en la creación humana y asumió la naturaleza humana con una imagen dañada, aunque no tomó la depravación de la humanidad. Así pues, en su naturaleza humana, Cristo no era como el Adán anterior a la caída, ni como el Adán posterior a la caída, aunque hubiera similitudes. O sea, ni plenamente prelapsariano, ni plenamente poslapsariano. Diferentemente de Adán, posterior a la caída, Cristo era el Hijo de Dios sin pecado, con la misión de salvar a los pecadores. Y no participó en el pecado, ni en su naturaleza, ni en sus actos. Hermanos queridos, un médico no necesita tener cáncer para salvar a los enfermos del cáncer. De la misma manera, el Hijo de Dios sin pecado no necesita asumir el pecado dentro de su naturaleza para salvarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque el pecado, ya sea en naturaleza o en actos, participa con una relación rota con Dios. Cristo no vino a entrar en esa relación rota con Dios.
Cristo vino a restaurar la relación rota entre el ser humano y Dios. Para eso, Él tenía que tener una naturaleza no pecaminosa. Así que podemos concluir que la humanidad de Jesucristo es notablemente singular. El cansancio, la necesidad de dormir, el hambre, no eran problemas para el Adán anterior a la caída, pero sí para el Adán posterior a la caída. El pecado en la naturaleza y en los actos fue un problema para el primer Adán, pero no para el segundo Adán. Por otro lado, hermanos, si Cristo asumió una naturaleza pecaminosa, ¿cómo podría ser un Salvador sin pecado? Como lo dicen varios textos que hemos leído. Debemos guiarnos por la razón del Hijo de Dios para cruzar el abismo entre Dios sin pecado y conectar la raza humana con el Dios puro. Cristo vino a salvar a los humanos. Jesucristo, hermanos queridos, no cruzó el abismo para convertirse en parte del problema del pecado, no. Jesucristo vino para ser solución para el pecado. Y teniendo naturaleza pecaminosa, Él sería parte del pecado y no podría resolver el pecado. Bueno, y esto nos lleva, como mencioné anteriormente, a un principio hermenéutico. La misión de Jesucristo debe determinar el alcance de su identidad con la naturaleza humana caída. ¿Y cuál era su misión? Era destruir el pecado. ¿Y cómo lo haría si Él tuviera una naturaleza pecaminosa? No sería posible. Así que esto es esencial, hermanos queridos. El Hijo de Dios no rompió su relación con Dios y con los seres humanos para restaurar la relación rota entre Dios y los seres humanos. La misión de Cristo era restaurar y recrear la imagen de Dios en la humanidad. No era perder la imagen de Dios en su propia humanidad. Claro, Jesús se identificó con la naturaleza humana caída en todos los sentidos, excepto en el pecado y en la naturaleza pecaminosa. Él vino a salvar a los seres humanos de su naturaleza pecaminosa y de sus actos pecaminosos. Y para eso fue necesariamente impecable en su naturaleza y en sus actos. Por eso, hermanos queridos, Cristo dice a Satanás, lo que está en Juan 14:30. El príncipe de este mundo viene. Y noten, no tiene nada en mí. No tiene nada en mí. En griego se dice en emoi ok ekei oden. O sea, no hay nada dentro de mí. Algunas traducciones, como la Nueva Versión Internacional, dice no tiene dominio sobre mí o no tiene derecho sobre mí. Pero eso se refiere a cosas externas. El texto griego dice no tiene nada en mí, o sea, no tiene nada en mi naturaleza. Primera Juan 3:5 dice que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Ahí conectamos esto con Juan 14:30. O sea, el pecado no tiene nada en la naturaleza de Cristo. Ningún versículo bíblico habla de la necesidad de Cristo de un nuevo nacimiento o de un cambio de su naturaleza en su resurrección. Eso indica que Él era diferente de nosotros en su naturaleza, aunque semejante en algunas fragilidades, las fragilidades inocentes. Pastor Cristian, ¿me das 5 minutos para encerrar, por favor? Sí, Pues, doctor, adelante. Sí, sin problema. alguien tal vez de los hermanos queridos que acompañan acá podrían preguntar, Pastor Adolfo, ¿cuál es la posición oficial de la Iglesia Adventista sobre este tema? Y sabe que en verdad la Iglesia no tiene una posición oficial que diga defendemos esto, 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 esto. Pero si nosotros leemos con atención los dos libros que le mencioné, el Tratado de Teología y Nuestras Creencias, tenemos una idea clara. Rápidamente, permítame mencionar nuestras creencias. Este abordaje de 40 minutos es introductorio, no permite entrar en todo. Pero yo les pido que ustedes vean nuestras creencias, página 53, después con calma. Creo que esa es la página de la edición en español. Ojalá que sea. Mire, dice así, cuando Cristo adoptó la naturaleza humana que evidenciaba las consecuencias del pecado, pasó a estar sujeto a las debilidades que todos experimentamos. Esto es por lapsarianismo, aunque no está escrito, yo lo estoy poniendo, pero es por lapsarianismo.
Y sigue diciendo, en su naturaleza humana estuvo rodeado de debilidad. Y ahí menciona Hebreos 5.2, Mateo 8.17, Isaías 53.4. Y un poquito más adelante, en la página 53, dice, así, la humanidad de Cristo no fue la de Adán. ¿Notan? No fue la de Adán. Esto es, la humanidad de Adán antes de su caída. Tampoco fue la humanidad caída. Esto es la humanidad de Adán después de la caída, después de la transgresión, en todos sus aspectos. No era la humanidad original de Adán, porque poseía las debilidades inocentes de los seres caídos. Y no era la humanidad caída, porque nunca había descendido a la impureza moral. Ahí yo le pongo entre paréntesis, prelapsarianismo. Notan, la iglesia no defiende una postura u otra, pero en su teología dice ni una cosa ni otra. El Tratado de Teología, el Tratado de Teología, por favor, si pueden después con calma, lean en la página 187 186 hasta 188, pero especialmente a la 187. También no se defiende una postura u otra, pero a buen entendedor, ¿no? ¿Qué dice ahí? Parte de la misión de Cristo fue ser verdaderamente humano. Poseyó las características esenciales de la naturaleza humana. Fue carne y sangre, Hebreos 2.14. Y en todas las cosas semejante a sus hermanos, los seres humanos. Ahora escuchen. Su humanidad no correspondió a la humanidad de Adán antes de la caída, ni tampoco en todo a la humanidad de Adán después de la caída. Así que nuestros dos documentos oficiales más importantes, aunque no digan defendemos esto, aquello, dicen no podemos defender ni el poslapsarianismo pleno, ni el prelapsarianismo pleno. Repito, página 187, Tratado de Teología. La humanidad de Cristo no correspondió a la humanidad de Adán antes de la caída, ni tampoco en toda la humanidad de Adán después de la caída. Y ahí al finalcito dice así, Jesús tomó la naturaleza humana debilitada y deteriorada por 4.000 años de pecado. Yo pongo polazarianismo. Y sin embargo, incontaminada y sin mancha. Y yo pongo prelapsarianismo. ¿Notan? Esa es la tendencia clara de la teología adventista, basada en todos esos textos que hemos leído y estudiado, aunque rápidamente. En 2 minutitos para terminar, hermanos queridos. Alguien puede preguntar, Pastor Adolfo, ¿qué dice Elena de White? Esto merecería otro estudio aparte. Otro estudio aparte. Si ustedes son inteligentes, y yo noto que son inteligentes porque están atentos, observando, quieren tomar nota de un artículo para leerlo. Yo no lo encontré en español, debe estar en español, seguramente, pero solo tengo la fuente en inglés, la revista The Ministry, Ministerio, ¿no? Después, si ustedes me permiten, hermanos queridos, yo puedo hacer esa tarea y buscar ese artículo en español y se los envío. Tal vez eso les facilita un poco, pero hay gente que tiene facilidad con inglés. Revista The Ministry, diciembre de 1989, páginas 7 a 9. Allí hay un artículo muy interesante que el doctor Tim Poirier, que hasta hoy es secretario adjunto del White State, escribió algo muy interesante, muy clarificador sobre la postura de Ellen White, si es poslapsarianismo o prelapsarianismo, porque sabe qué ocurre y no hay tiempo de entrar en detalles. Cuando tú estudias este tema, tú notas que Elena de White tiene citas prelapsarianas, pero tiene citas también poslapsarianas. Pero hay un tercer conjunto de citas donde ella junta las dos cosas. O sea, Elena de White, así como el Tratado de Teología y nuestras creencias, no son a favor de uno o de otro, sino de una tercera opción. Ahora, lo que me llama la atención en este artículo que le mencioné es que Elena de White trata de debilidades inocentes. Yo mencioné eso anteriormente. Cosas como hambre, dolor, debilidad, sufrimiento, muerte. Elena de White entendía que Cristo tenía debilidades inocentes. Y cuando ella dice, cuando ella se refiere a propensiones pecaminosas,
Cristo no tenía propensiones pecaminosas. Y ella entonces entiende que Cristo asumió debilidades inocentes sin asumir propensiones pecaminosas. Y en ese sentido, el doctor Tim Poirier dice que Elena de White eh, reflejaba el pensamiento de un predicador anglicano llamado Henry Melville, que en la época de Elena de White era conocido y tenía sermones publicados. Y es bien probable que Elena de White haya leído, porque ella toma justamente esas dos categorías, debilidades inocentes, profesiones pecaminosas, que este pastor anglicano utilizaba. Y el doctor Jim Poirier también menciona a otro autor, Octavius Winslow, que sigue la misma línea de la teología de Henry Melville. Y todo indica que Ellen White tomó ese pensamiento porque le parecía que eso estaba de acuerdo con la revelación que Dios le había dado de la naturaleza humana de Jesús. Entonces, para la sierva del Señor, la inmaculidad y la impecabilidad de Cristo no significan inmunidad a las consecuencias del pecado. Pero ¿qué consecuencias son esas? Debilidades inocentes. Así que por una parte, en los escritos de Elena de White se habla de Cristo como el segundo Adán. Por otra parte, Él es el Hijo de María, aquel que no solo se identifica con nosotros en nuestros dolores, conflictos y miserias, sino que sobre todo Él tomó nuestro dolor. Así que en los escritos de Elena de White parece sugerir a veces que Jesús tenía una naturaleza humana idéntica a la de Adán antes de la caída y a veces idéntica a la nuestra. Sin embargo, es necesario prestar atención a un tercer grupo de citas que nos ayudan a establecer definitivamente cuál es la dirección del tema. Y no hay tiempo de mencionarles, pero yo quería rápidamente aquí mencionar, por ejemplo, acá miren, eh, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 508, 509. Y también testimonios seleccionados, tomo 1, página 220. Mire, en Cristo es un hermano en nuestras fragilidades, pero no en poseer idénticas pasiones. Siendo sin pecado, su naturaleza retrocedía del mal. Esta cita para mí pertenece al tercer grupo, porque ella por un lado dice, un hermano en nuestras fragilidades, pos, pero dice, sin poseer idénticas pasiones, pre, nota. Y como estas citas, hermanos queridos, hay varias. Y a veces uno toma las citas del extremo, ¿no? Uno de acá, otro de allá, pero se olvida de estas citas que forman un tercer grupo donde ella junta y dice, no, por favor, en ningún momento pensemos que Cristo tenía naturaleza como la nuestra. Por favor, dice ella, no, no hagamos eso. Entonces ella sugiere, como el Tratado de Teología y nuestras creencias, que es mejor entender la naturaleza de Cristo, no como pre, no como pos, sino el, el Hijo del Hombre que tomó nuestras debilidades inocentes, pero no nuestras propensiones para el pecado. Al final, porque al final su propósito era establecer un puente, el puente roto, establecer un puente entre la santidad de Dios y la pecaminosidad del ser humano. ¿Y cómo lo haría con naturaleza pecaminosa? No sería posible. Disculpa que me pasé un poquito del tiempo. Muchas, Gracias, hermanos queridos, por la atención. muchas gracias, pastor. Aquí tenemos algunas preguntas, pastor. Dice aquí, ¿es la naturaleza pecaminosa pecado en sí mismo? Cuando el salmista dice, en pecado me concebió mi mamá, mi madre, se está refiriendo a la naturaleza, ¿no? Y los teólogos siempre dicen algo que es muy didáctico de entender. La naturaleza es pecado en singular y las acciones son pecado en el plural.
Así que para ser pecador no es necesario cometer acciones pecaminosas, basta nacer, porque nosotros recibimos, infelizmente, las consecuencias. Y eso entra en nuestra naturaleza, no en la de Cristo. Pero uno cuando contempla un bebé tan inocente, tan lindo, infelizmente ese bebé ya nació contaminado, porque nació de naturaleza pecaminosa, de papás que tienen naturaleza pecaminosa. Muchas gracias. Dice la otra pregunta aquí, dice, si Jesús era hijo de María, ¿cómo podría tener naturaleza prelapsaria? Y los efectos de la herencia, por favor, ¿podría explicar? Esa pregunta es muy importante y ahí entra, hermanos queridos, en lo que nosotros en lo que yo denominé en mi tercer punto, en la unicidad de Cristo, ¿se acuerdan? La unicidad de Cristo. Cristo es único y en ese sentido yo mencioné 6 puntos y uno de los aspectos de la unicidad es que Él nació del Espíritu Santo a través de una virgen. Si Él nació del Espíritu Santo a través de una virgen, siendo hijo del Altísimo y siendo generado de forma sobrenatural, a partir de todo eso, y ahí hay un misterio, claro, pero a partir de todo eso uno entiende que Él no recibió la herencia en su naturaleza pecaminosa. Repetimos, siguiendo el raciocinio de Elena de White también, él recibió, la herencia que recibió fueron las fragilidades o las debilidades inocentes, pero no las propensiones pecaminosas. Porque ¿cómo justificaríamos los diversos textos que dicen que él no pecó y que él era santo? ¿Cómo justificamos cuando él le dijo, Satanás no tiene nada en mí, refiriéndose a su naturaleza impecable, no apenas a sus actos impecables, sino a su naturaleza impecable? Sería difícil explicar eso a no ser entendiendo que su naturaleza no era pecaminosa. Muy bien, dice aquí la siguiente pregunta. La naturaleza de Jesús no era ni pre ni post-lapsariana. Su naturaleza era única. ¿Qué texto oficial de la Iglesia Adventista coloca esa postura? Bueno, yo mencioné eso claramente al final, ¿no? No sé si la persona puede enviar después. Creo que sería interesante que yo envíe después. Yo mencioné 2 libros, ¿se acuerdan? 2 libros que son producciones oficiales de la Iglesia. El Tratado de Teología, página 187, y yo mencioné Nuestras Creencias, página 53. Si el hermano querido en la pregunta se refiere a eso, esos 2 textos ahí, que son materiales oficiales, apuntan para esa dirección. Muy bien. Otra pregunta dice aquí, ¿por qué la Iglesia Adventista cambió la cristología de poslapsaria a prelapsaria? Ya que este fue un proceso gradual entre las décadas del 40 y del 50, consolidándose en 1957 con la publicación del libro Question on Doctrine. Si desde los pioneros hasta la década de 1940, la mayoría de los teólogos adventistas enseñaban que Cristo tomó la naturaleza humana caída poslapsaria, pero sin pecado. Ejemplo, teólogos adventistas, Waggoner, Jones, Precol, Andreasen. Elena de White respaldaba esta posición donde hay varias citas. Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana caída y soportó todas las tentaciones de las cuales el hombre está expuesto, decía todas las gentes. Y la última pregunta dice, ¿pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? Mire, las citas que están mencionadas ahí, como dije al inicio, hay citas de un lado y del otro, ¿no? Y es fácil argumentar si yo quiero una postura, tomar solo un grupo de citas. Y si yo quiero tomar la otra opción, ahí tomo el otro grupo de citas. Pero lo ideal sería que tomemos el tercer grupo de citas, donde Elena de White junta las 2 cosas, argumentando ni una cosa ni otra, argumentando para la unicidad de la naturaleza de Cristo. Eh, en ese sentido, ¿por qué que la iglesia ha cambiado? La iglesia sigue avanzando. Elena de White en diversos momentos nos motiva a que nosotros avancemos en la comprensión. Basta recordar, por ejemplo, hermanos queridos, que nuestras creencias eran 5, 6, media docena en su primera versión. Hoy son 28. Hace menos de 15 años eran 27.
O sea, en nuestro estudio uno va avanzando y va comprendiendo cosas mejores. Hace 15 años no teníamos la creencia número 11, crecimiento en Cristo, y se entendió que era necesario tenerla, y hay base bíblica para eso. Así que vamos avanzando paulatinamente en ese sentido. Y en algunos campos de estudio, hermanos queridos, con mucho cuidado, justamente porque no tenemos tanta información, o las informaciones que tenemos parece que se conflictan, que se chocan. Ahí requiere mucho más cuidado de nuestra parte. Y la persona dijo, eh, pecamos, ¿cómo era? Disculpa. ¿Pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? Eh, yo diría que pecamos, plural, porque tenemos pecado, singular, porque tenemos naturaleza pecaminosa, singular, es que cometemos actos de pecado, plural. Muy bien, muchas gracias. Dice la pregunta aquí. Usted mencionó que Jesús tuvo una naturaleza humana única y puntualizó muchos aspectos por la cual es única. Me llamó la atención una de ellas, la impecabilidad. Sabiendo esto, nosotros también podemos optar por esa naturaleza única, ser impecables, teniendo en cuenta la ley y los testimonios, se nos presenta que nosotros podemos ser semejantes a Él e incluso los que pasen por el tiempo de angustia serán como Jesús, no pecando. Bueno, ese es un otro estudio que ya se desconecta del tema de la naturaleza humana de Cristo. Ahí entramos en el tema de la teología de la última generación, que ya entiendo que fue abordada por el pastor Álvarez. Así que no voy a entrar en ese tema, ya se escapa de este tema. Prefiero quedarme justamente en el tema nuestro. Eh, en ese sentido, cuando uno defiende la idea de que si Cristo no pecó, yo puedo vivir sin pecar, ese es un salto lógico demasiado largo, y la Biblia no apoya ese tipo de raciocinio. Pero quedémonos con el tema de hoy. La naturaleza de Cristo es impecable. Eso creo que es claro en el texto bíblico y en los escritos de Elena de White también. Bien, dice la pregunta, por favor, pastor, ayúdeme a comprender qué papel jugaron las tentaciones de Satanás para Jesús si no tenía propensión a pecar. Muy interesante esa pregunta. No tenía propensión a pecar, pero recuerdes que Jesucristo tenía las debilidades inocentes. Ahí estaba con hambre, estaba sufriendo, estaba débil, estaba con dolor. El diablo sabía de eso y se aprovechó por eso. En el íntimo, Jesucristo no sería naturalmente desleal a Dios, no traicionaría a Dios, pero recuerde, él tenía debilidades inocentes. Así que probablemente de eso que el diablo se aprovecha. Jesucristo tenía hambre, estaba cansado, sentía necesidad de amigos, estaba débil, él sufría, él temía, él tenía temor de la muerte. El diablo se aprovecha de eso y de modo muy así, como dice, orgulloso, cree que puede vencer a Cristo, pero no lo puede vencer, no en su naturaleza íntima, pero sí provocando que Cristo pudiera ser desleal a Dios a partir de conceder espacio a sus debilidades inocentes. Ahí sí, tal vez el diablo podía conseguir algo, lograr algo, pero no en el sentido de hacer con que en su íntimo Jesucristo fuera desleal a Dios, solo atacando sus debilidades inocentes, que sí las tenía, porque uno las nota en diversas formas. Ahí el diablo se aprovecha, me parece, más de esto. Bien, dice la siguiente pregunta. Cuando la Biblia dice, sed santos como yo soy santo, ¿cómo podemos llegar a ese nivel de santidad sin caer en el legalismo? ¿El poder del Espíritu Santo nos puede llevarnos de esa santidad plena? Esa pregunta es muy importante y tiene que ver con nuestra madurez. Santidad en la Biblia y en los escritos de Ellen White está directamente relacionada con el crecimiento en el carácter. Santo es aquel o aquella cuyo carácter se está desarrollando cada vez más a la imagen de Cristo. Cuando yo digo que soy santo,
que puedo ser santo por la gracia de Dios, es que mi carácter puede mejorar, mi manera de comportarme puede mejorar. Eso podemos crecer con la ayuda de Dios. Y ese es el ideal de todo ser humano, no para ayudar a Cristo, no porque Cristo necesita que yo sea santo para mi propia salvación, sino porque es la respuesta de un ser humano comprometido que ahora vive en un sistema diferente, que es el sistema del reino de Dios, es conformarse al sistema del reino de Dios. Y en el reino de Dios, Dios quiere gente con carácter maduro. En ese sentido, debemos crecer en santidad. Y como lo dijo el hermano, eso es obra del Espíritu Santo. Y Pablo entendió eso de manera muy clara. Dice, sean santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea, es una jugarreta, hay que tomarlo en serio. Excelente. Y para terminar, pastor, la última pregunta aquí dice, pastor, Satanás tampoco hallará nada en los que pasarán por el tiempo de angustia. El espíritu de profecía es claro, ¿no está desmereciendo los testimonios? Bueno, el tema esa es una pregunta muy interesante, muy buena. Gracias a la persona que la hizo. No, no, yo no estoy desmereciendo los testimonios. En verdad, yo amo los escritos de Elena de White. Crezco mucho leyendo todos los días. Pero el punto, hermano querido, hermanos, es cómo es posible permanecer firme. Es por mi esfuerzo, es por mi capacidad, es por mi disciplina. Ahí yo conectaría esa cuestión, hermanos queridos, con Juan capítulo 15, donde se nos dice claramente de que sin Cristo nada podemos hacer. Así que si alguna cosa logramos, si logramos mantenernos firmes, no es por nosotros. Permaneced en mí, como yo, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Podemos avanzar, crecer por la gracia de Cristo, únicamente, y no por nuestra autonomía. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Creo que esa última frase queda muy grabada en nosotros. Podemos crecer gracias a la intervención de Cristo solamente, ¿no? Gracias, pastor, por el tema, gracias por tener el tiempo para nosotros, responder las preguntas. Queremos agradecer también a cada uno de los hermanos que se han conectado en el Ecuador, en otros países. Y nos vamos acercando ya a la recta final de nuestra semana de identidad adventista. Recuerden que vamos a cerrar el día sábado. Estará con nosotros el doctor Alberto Tim, teólogo de la Asociación General también. Y esperamos por la gracia del Señor que toda esta semana haya sido, sea sin duda de gran bendición para todos nosotros. Queremos orar para terminar Pastor Manuel, y agradecer al Señor. Pastor Manuel, Pastor. ¿me permite, por favor, sin querer ser deselegante, interrumpiéndolo? Sí, tranquilo. ¿Le parece que yo arreglo las notas, las cosas que mencioné, los textos, las citas que mencioné, algunas citas de Elena de White, de un extremo al otro extremo, y el tercer grupo de citas que ella menciona? Le sería útil? Porque si le es útil, yo puedo gastar un par de horas arreglando esas notas y les Sí, envío pastor. con la idea de que ustedes hagan llegar a los hermanos queridos que están acá acompañando, para que vean, estudien, chequeen con sus propios ojos. Eso es importante. Si Sí, les pastor. parece, si les parece útil, puedo gastar un par de horas arreglando mis notas y en su Doctor, momento se sería, las envío al pastor Cristian. doctor Suárez, sería muy, muy, muy productivo realmente tener todas las notas por escrito y nosotros las vamos a hacer llegar a todos los hermanos que están acá. Se está formando un grupo, un link con materiales, de tal manera que el artículo que usted va a poner allí va a ser de mucha utilidad porque ellos pueden estudiar con más detenimiento. Excelente. Entonces voy a dedicarme a eso en las próximas semanas Muchas y, gracias. y le enviaré en el momento oportuno. Excelente. Muchas gracias, pastor. Valoramos mucho que usted se tome ese tiempo. Sabemos que la agenda suya es extremadamente fuerte, pero valoramos mucho que tome el tiempo, pastor, para tener ese documento. Vamos a orar, agradecer a nuestro Dios. Después de la oración, tendremos una alabanza y estaremos liberados para un buen descanso. Querido Padre que estás en los cielos,
Gracias por la exposición de este tema importante. Pastor Adolfo ha presentado, Señor, aquí los argumentos, los textos bíblicos, se habló de citas de Elena de White. Señor, somos un pueblo que tenemos mucha luz, tenemos tu palabra y oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu ilumine cada mente y cada corazón, para que, Señor, podamos comprender de manera correcta eh, lo que tú nos muestras a través de tu palabra. Queremos agradecerte porque, Señor, sin la intervención de nuestro Señor Jesucristo, ninguno de nosotros sería salvo. Y agradecemos, Señor, que gracias a su humanidad, gracias a su sacrificio, Padre querido, nuestro Señor Jesucristo pagó ese precio para que todos aquellos que nos tomamos de sus méritos y aceptamos por fe ese sacrificio expiatorio, podamos un día estar en el reino de los cielos. Te agradecemos por eso, mi Dios. Permítenos seguir creciendo, eh, tomados de la mano de nuestro Señor Jesús con el poder de tu Santo Espíritu y guía nuestras vidas. En esta noche vamos a descansar, Señor. Por favor, sé con nosotros. Te pedimos, Señor, estos favores y bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastores, muchas gracias. Pastor Adolfo, Pastor Cristian, gracias por dar el tiempo, hermanos queridos. Creo que podemos dar ahí una reacción, un corazón, un like a todos nuestros pastores que están aquí acompañándonos. Que Dios nos bendiga y una buena noche. Entonado un himno que alegre el corazón, vamos pronto a nuestro eterno hogar, porque pasará esta noche de aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Cuanto pida Dios, el fiel siervo cumplirá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Y su Espíritu nuevas fuerzas nos dará. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vida encaminar a los extraviados pies. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. El amor de Cristo enseñad con sencillez. Vamos pronto a